Imagina empujar a tu amigo a un río para escapar de un oso, solo para enfrentar su furia, o tomarte una selfie cerca de un oso alimentándose sin saber el riesgo mortal. Estas historias muestran cómo un solo error puede convertir la belleza de la naturaleza en terror. Desde un fotógrafo de vida salvaje abandonando a su guía hasta el trágico primer día de un guardabosques novato, cada relato revela los peligros de enfrentar a osos salvajes. Únete a nosotros mientras exploramos 6 intensas historias de traición, valentía y supervivencia contra los depredadores más feroces de la naturaleza. El 14 de septiembre de 2024 amaneció fresco y claro, mientras Iván y Sergei, amigos de toda la vida de un pequeño pueblo en el oeste de Rusia, comenzaron su esperada aventura de senderismo en la densa taiga rusa. Los dos habían crecido juntos, compartiendo innumerables recuerdos de viajes de pesca y pequeñas aventuras en la naturaleza. Como adultos habían planeado este viaje para experimentar la belleza intacta de la naturaleza. El sendero a lo largo del río, bordeado de pinos altos y matorrales densos, era tranquilo, y el agua corriendo a su lado llenaba el aire. Iván era un hombre alto y robusto, con una risa contagiosa que rompía cualquier silencio, mientras que Sergei, más bajo y de constitución ligera, equilibraba la impulsividad de Iván con cautela y reflexión. Siempre habían estado el uno para el otro, como hermanos. Sus familias los conocían como inseparables, y este viaje era uno del que hablaban desde hacía años. Horas pasaron mientras caminaban por la orilla del río, deteniéndose de vez en cuando a descansar y disfrutar de las vistas. Hablaron de viejos recuerdos, se rieron de historias compartidas y sintieron el fuerte vínculo que solo los años de amistad pueden crear. Todo parecía perfecto, como si nada pudiera interrumpir la armonía de su aventura. A medida que se adentraban más en el bosque, notaron que el silencio se volvía más denso y casi antinatural. Los pájaros cesaron sus cantos e incluso el río parecía más callado. Un sentimiento de incomodidad se apoderó de ellos, aunque lo desestimaron atribuyéndolo a los misterios de la naturaleza. De repente, un enorme oso pardo apareció detrás de un árbol, sobresaliendo sobre ellos con su imponente figura. Iván y Sergei se congelaron mientras se cruzaban las miradas con la criatura. Los ojos del oso estaban fijos en ellos, y sus fosas nasales se ensancharon, detectando su presencia. Los dos amigos sabían que cualquier movimiento repentino podría provocar al oso, pero quedarse quietos parecía una eternidad. La mente de Iván se desbordó y el miedo comenzó a nublar sus pensamientos. Movido por el terror puro, Iván actuó por impulso. Extendió la mano empujando a Sergei hacia atrás, hacia el río, con la esperanza de que la distracción desviara la atención del oso. Sergei tropezó deslizándose al agua helada. El impacto del frío lo golpeó al instante. Respiró agitadamente mientras la corriente lo arrastraba un poco río abajo, pero logró aferrarse a una roca cercana, recuperando su equilibrio. Miró hacia arriba sin poder procesar lo sucedido. De pie solo en la orilla, Iván esperaba que el oso se centrara en Sergei y lo dejara a salvo. Pero la mirada del oso nunca se desvió de él. Con un gruñido bajo que vibraba, corrió hacia Iván, sus enormes patas golpeando el suelo. Iván intentó girar y correr, pero el oso era rápido. Aún en el río, Sergei observó horrorizado cómo el oso alcanzaba a Iván sobrepasándolo. Solo podía aferrarse a su refugio, presenciando impotente la terrible escena frente a él. El vínculo de amistad que siempre había parecido irrompible ahora estaba destrozado en la fría e implacable taiga rusa. Sergei sintió una oleada de impotencia mientras permanecía en el frío río, aferrándose a la roca para mantener el equilibrio. Observó desde el agua cómo el oso sobrepasaba a Iván, su enorme fuerza y peso forzando a su amigo al suelo. El bosque resonó con los sonidos de la lucha. La mente de Sergei se aceleró, atrapado entre el shock y el instinto primitivo de sobrevivir. Sabía que si hacía ruido o se movía, podría atraer la atención del oso, arriesgando su propia vida. El tiempo parecía ralentizarse mientras permanecía en su refugio, su cuerpo tenso y su respiración entrecortada. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Finalmente el oso pareció satisfecho retrocediendo y dejando un silencio inquietante. Sergei esperó sin atreverse a moverse de su frío refugio hasta estar seguro de que el peligro había pasado.
Emergió del agua cuando ya no pudo escuchar los pesados pasos del oso. Sus extremidades estaban rígidas y frías cuando logró salir a la orilla. El corazón de Sergei dolía mientras se acercaba al lugar donde había estado su amigo. La dura realidad de lo sucedido era imposible de ignorar. El viaje que antes había sido alegre, ahora estaba marcado por el miedo y la traición. La culpa lo agobiaba mientras repasaba los hechos en su mente, la decisión de Ivan apareciendo con claridad implacable. El saber que la decisión de su amigo le había costado la vida dejó a Sergei sumido en la desesperación. Sergei recogió sus pertenencias. No podía quedarse allí, pero la carga de la culpa y la pérdida hacía que cada paso fuera pesado. Mientras se dirigía de regreso a la civilización, la vastedad de la naturaleza a su alrededor le resultaba abrumadora. El bosque parecía indiferente, contrastando con el vínculo que había compartido con Ivan. Al regresar a su pueblo, Sergei descubrió que el recuerdo de ese día lo perseguiría. La pérdida de su amigo y la forma en que terminó su viaje se convirtieron en un peso que cargaba en silencio, demostrando el equilibrio entre la confianza y la supervivencia. Aunque sobrevivió, una parte de él quedaba en el bosque cambiada para siempre por la prueba, llevando las cicatrices de una amistad perdida por el miedo y la implacable naturaleza. El 18 de septiembre de 2024, en la salvaje naturaleza de uno de los parques nacionales y reservas de Alaska, un reconocido fotógrafo de vida silvestre llamado Liam estaba en una misión, esperando capturar la poderosa presencia de los famosos osos grizzly de la región. Era celebrado por sus atrevidas tomas y su incansable búsqueda de la imagen perfecta. A su lado estaba su guía Mark, un experimentado amante de la naturaleza que había pasado innumerables temporadas en tierra de osos, respetando a los animales y entendiendo los límites de seguridad. Esa mañana trajo los desafíos habituales de navegar por el espeso bosque y el terreno irregular. Liam y Mark avanzaron a través del bosque cubierto de niebla, preparando su equipo cerca de un popular punto de alimentación de osos. Mark vigilaba, con sus sentidos afinados para los sonidos de la naturaleza, mientras Liam se concentraba en su cámara, con la mente ocupada por las imágenes que esperaba capturar. Su ritmo silencioso solo se interrumpía por el clic de la cámara y el susurro de las hojas bajo sus pies. El silencio fue roto por un bajo y amenazante gruñido. Ambos hombres se congelaron escaneando el espeso matorral. De repente, un enorme oso grizzly emergió de detrás de un grupo de árboles con la mirada fija en los dos intrusos. A solo unos metros de distancia, el oso tenía una presencia dominante. Mark sabía lo peligrosa que era la situación y trató de mantenerse calmado, colocándose entre Liam y el oso. Hizo señas a Liam para que se quedara quieto, pero los instintos del fotógrafo cambiaron. En un destello de miedo, Liam tomó una decisión instantánea. Impulsado por el pánico, se dio la vuelta y comenzó a correr, dejando atrás a su guía. Su cámara osciló de su cuello, capturando tomas accidentales mientras tropezaba, sus pies enganchándose en raíces y rocas. Su corazón latía con fuerza al mirar atrás, apenas registrando los intentos de Mark por mantenerse firme frente al oso. Observó cómo su guía gritaba y agitaba los brazos, esperando ahuyentarlo, pero no se detuvo. Liam vaciló, sus reflejos de fotógrafo superando su miedo. Levantó su cámara, tomando algunas fotos del oso, cargando hacia Mark, con los dientes al descubierto y las patas rasgando la tierra mientras acortaba la distancia. El sonido del obturador de la cámara parecía fuera de lugar en medio del caos, un recordatorio cruel del propósito por el que estaba allí. Observó horrorizado cómo el oso saltaba hacia adelante, chocando contra Mark, quien cayó al suelo bajo el peso del animal. Dividido entre sobrevivir, Liam se dio la vuelta. Liam salió corriendo a través del espeso bosque, respirando con cortos y aterrados jadeos mientras trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Cada paso parecía más pesado que el anterior, y su mente corría con fragmentos de culpa y terror. Mientras corría, aún podía escuchar sonidos débiles de la lucha que había dejado atrás, cada ruido lejano enviando un escalofrío. La realidad de su decisión lo pesaba, pero el instinto de sobrevivir lo empujaba hacia adelante, más profundo en el bosque. El bosque se oscureció, los árboles se hicieron más gruesos, cada rama rozando contra él como un recordatorio de lo que había dejado atrás. Tropezó varias veces con sus piernas temblorosas. La cámara alrededor de su cuello parecía más pesada ahora.
Sus apresuradas tomas parecían capturar la carga del oso y una traición que no podía borrar. Con cada paso, el peso de haber dejado atrás a Mark crecía, asentándose como una piedra en su pecho. Finalmente, después de lo que pareció ser horas, Liam se encontró en un pequeño claro. Los sonidos de la lucha se habían desvanecido, reemplazados por el suave susurro de las hojas y los lejanos llamados de los pájaros. Se desplomó al suelo, su cuerpo temblando por el agotamiento y el miedo. Sus pensamientos volvieron a Mark, a la valentía y sacrificio de su guía. Él había confiado en Liam poniéndose entre él y el oso, dándole una oportunidad para escapar. Ahora el silencio a su alrededor le parecía asfixiante, presionando sobre él mientras enfrentaba la realidad de su elección. Cuando se acercaba el amanecer, Liam estaba sentado solo mirando su cámara, el lente manchado por su frenética huida. Sabía lo que esas imágenes mostrarían, pero mirarlas era insoportable. Representaban un momento que desearía borrar y que lo marcó para siempre. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, como si fuera testigo de las consecuencias de sus acciones. Sus manos temblaban mientras sujetaba la cámara. Cuando los rescatistas llegaron días después, guiados por la señal de Liam, lo encontraron pálido y retraído. Relató el incidente en oraciones entrecortadas, evitando la mirada de quienes lo escuchaban. El equipo de búsqueda localizó los restos de Mark y los signos del ataque del oso eran claros. Liam se quedó atrás, incapaz de enfrentar la escena. Nada podía cambiar lo sucedido. Sus acciones habían sellado un destino que cargaría con él siempre. La noticia del evento se propagó y surgieron preguntas. ¿Por qué un fotógrafo respetado abandonaría a su guía y por qué eligió capturar imágenes en lugar de ayudar? Liam regresó a casa para enfrentar otro tipo de naturaleza. Las miradas, los susurros, el juicio de un mundo que antes lo admiraba. Las fotografías nunca se compartieron, recordatorios de una decisión que lo cambió para siempre. Liam se encontraba perseguido en el silencio de su estudio con el recuerdo de ese día repitiéndose sin cesar. El 5 de septiembre de 2023, en la naturaleza salvaje de Montana, un padre llamado Greg y su hija Emma, de 13 años, emprendieron una aventura de senderismo. Greg solía llevar a Emma a los senderos los fines de semana. Había planeado este viaje para explorar una ruta desconocida. A ella le encantaba el aire libre, compartiendo con su padre la fascinación por el bosque, la fauna y la tranquila escapatoria de su vida urbana. Este viaje era especial. Tenían la intención de llegar a un lugar pintoresco al anochecer para ver la puesta de sol sobre las colinas. Pero iban retrasados, y cuando las sombras de la tarde empezaron a alargarse, Greg decidió tomar un atajo para ahorrar tiempo. Dejaron el sendero marcado y se adentraron en un terreno de bosque denso, avanzando con cautela pero con propósito. Greg estaba confiado en que llegarían rápidamente a su destino. Los sonidos se volvían más silenciosos, con solo el ocasional crujir de hojas o el canto distante de un pájaro rompiendo el silencio. A pesar de la inquietud que se apoderaba de Emma, confiaba en el juicio de su padre y seguía caminando a su lado, absorbiendo con los ojos la belleza agreste del bosque. Al cabo de unos 20 minutos en su desvío, empezaron a notar huellas de animales frescas en el suelo, ligeramente marcadas en el suelo húmedo. Greg las reconoció de inmediato, huellas de oso. Sintió una oleada de aprensión, pero no quiso alarmar a Emma. Sugirió que se movieran un poco más rápido, instándola a acelerar el paso mientras navegaban por la maleza. Ella, percibiendo el cambio en la actitud de su padre, la siguió de cerca. De repente un fuerte gruñido resonó entre los árboles, deteniéndolos a ambos. Greg supo inmediatamente lo que ese sonido significaba. Habían entrado en territorio de osos, posiblemente cerca de una madriguera, donde un oso podría sentirse vulnerable y defensivo. Sintió una oleada de miedo al ver movimiento a través del espeso follaje, un enorme oso pardo, con una figura imponente e intimidante. El oso los miró inmóvil pero visiblemente agitado, observando a los intrusos en su territorio. La mente de Greg corrió mientras calculaba sus opciones. El oso comenzó a mostrar signos de agresión, raspando el suelo y emitiendo gruñidos bajos. Al darse cuenta de que no había tiempo para retirarse, tomó una decisión rápida. Susurró a Emma que trepara al árbol más cercano, tratando de mantener su tono calmado, ocultando su terror.
El corazón de Emma latía con fuerza mientras obedecía, agarrando la rugosa corteza mientras subía por el tronco, sus manos temblando pero decididas. Desde su punto de vista, miró hacia abajo aterrada mientras su padre, manteniéndose firme, trataba de desviar la atención del oso hacia él. Greg gritó y agitó los brazos, con la esperanza de asustar al oso y dar a Emma suficiente tiempo. Pero el oso estaba enfocado en Greg, comenzó a avanzar. Emma observaba paralizada por el miedo mientras su padre intentaba mantener la atención del oso. Sabía que él estaba arriesgando su vida para protegerla, y la comprensión de ello la golpeó profundamente, amplificando su terror e impotencia. En la luz tenue del bosque, la tensión aumentó a medida que el oso se acercaba a Greg, sin que sus gritos lo detuvieran. El enfoque de Greg se agudizó mientras el oso continuaba su avance, sabiendo que cada segundo contaba. Dio un paso atrás, alejando al oso de la posición de Emma en el árbol. Sus movimientos eran lentos, con el objetivo de mantener la atención del oso fija solo en él. Emma, aferrándose al tronco del árbol, observaba aterrada, su mente corriendo con miedo e impotencia. La figura de su padre parecía pequeña y vulnerable en comparación con la enorme criatura que avanzaba hacia él. Quería gritar y llamar su atención, pero el instinto la mantenía en silencio, su cuerpo congelado por una mezcla de terror y shock. Sintiéndose sin amenaza desde arriba, el oso mantenía su mirada en Greg. Con un repentino estallido de velocidad, cerró la distancia entre ellos, golpeando el suelo del bosque, enviando tierra y hojas por los aires. Greg trató de calmarse manteniendo su posición el mayor tiempo posible, pero el oso saltó, aplastando a Greg con una fuerza imparable. Él tropezó con sus defensas ya inútiles frente a la fuerza descomunal del oso. Emma se apartó, incapaz de soportar la vista, pero los sonidos llenaron el aire, vívidos e inolvidables. Se tapó los oídos, desesperada por bloquear la realidad que se desarrollaba debajo. El tiempo pareció detenerse y lo único que pudo hacer fue rezar en silencio por la seguridad de su padre, incluso mientras sentía que la insoportable verdad se hundía en ella. Después de lo que pareció una eternidad, los sonidos se desvanecieron, reemplazados por el pesado silencio del bosque. El oso, con su agresión temporalmente saciada, se alejó de vuelta hacia los árboles. Emma se atrevió a mirar hacia abajo, su visión borrosa por las lágrimas. La figura inmóvil de su padre yacía en el suelo del bosque y una ola de angustia la envolvió. Se aferró al árbol para apoyo, su mente luchando por procesar lo sucedido. El bosque parecía lamentar con ella, los árboles altísimos siendo testigos de la escena trágica abajo. Emma permaneció en el árbol lo que pareció horas, demasiado aterrada para moverse, su cuerpo inmóvil por el miedo y el dolor. Sabía que no podía quedarse allí para siempre, pero la idea de descender al suelo del bosque y dejar a su padre atrás era casi insoportable. A medida que el cielo se oscurecía, sus instintos la impulsaron a actuar. Bajó con sus piernas temblando con cada paso, sintiendo cada centímetro de su viaje de regreso al suelo firme. Una vez que llegó al suelo, Emma miró a su padre por última vez. Una ola de gratitud mezclada con una tristeza abrumadora llenando su corazón. Su sacrificio la había salvado, pero dejó una herida que nunca sanaría por completo. Se obligó a alejarse, cada paso un doloroso recordatorio del precio que él había pagado. Sabía que debía encontrar su salida del bosque, llegar a un lugar seguro y pedir ayuda, llevando el recuerdo de su padre como su guía. Emma sintió que crecía una nueva determinación mientras caminaba, una fuerza silenciosa nacida del último acto de su padre. Su coraje le había dado una segunda oportunidad y ella estaba decidida a honrarlo, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante. Siguió adelante con los ojos puestos en el lejano borde del bosque, las primeras luces del amanecer iluminando su camino. El 15 de septiembre de 2024, en lo profundo de la naturaleza del Yukón, un cazador llamado Jack se preparaba para su segunda noche solo en uno de los paisajes más implacables de América del Norte. Jack era un experimentado amante de la naturaleza que sabía rastrear presas y leer las señales del entorno. Tras haber pasado años en expediciones solitarias, tenía una confianza tranquila basada en sus habilidades de supervivencia y su respeto por la naturaleza. Este viaje debía ser como muchos otros,
un reto personal, una oportunidad para conectarse con la naturaleza salvaje y una ocasión para cazar en una de las últimas áreas verdaderamente salvajes. La tarde estaba tranquila, el aire fresco y pesado con el aroma de pinos y tierra fresca. Jack había tenido una caza exitosa esa tarde, cazando un gran ciervo cerca del río. Había sido una buena captura, algo que sabía que le proveería en esta expedición y quizás le dejaría algunos trofeos. Al caer el crepúsculo, montó su campamento cerca de un pequeño claro, colocando cuidadosamente su equipo. Su rifle estaba cerca y comenzó la meticulosa tarea de limpiar el ciervo. Concentrado en su trabajo, afiló su cuchillo, cortando tendones y despojando la piel, completamente absorbido en el ritual. Pero un potente olor se deslizaba por el aire, llegando a la espesa maleza justo más allá de su campamento. Una suave brisa transportó el olor de carne fresca, atrayendo la atención de un depredador cercano. La naturaleza estaba demasiado callada, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Jack permaneció ajeno con la atención fija en su tarea, cada movimiento firme y práctico. De repente un gruñido gutural rompió el silencio. La mano de Jack se detuvo. Sus instintos se encendieron al ver un enorme oso grizzly salir de los árboles. Los ojos del oso brillaban con hambre e instinto territorial. Su enorme cuerpo bloqueaba la luz que se desvanecía bajo el dosel del bosque. Jack consideró tomar su rifle por un instante, pero el tamaño y la rapidez del oso hicieron que cualquier intento pareciera inútil. El oso lanzó un feroz ataque, cerrando la distancia entre ellos en un aterrador impulso. Jack apenas tuvo tiempo de procesar lo que sucedía cuando la bestia lo golpeó con su enorme pata. La fuerza lo derribó, su cuerpo chocando contra el suelo. El dolor explotó a través de él, una agonía brutal que se extendió desde sus costillas hasta cada nervio de su cuerpo. Su visión se nubló y su respiración se volvió entrecortada mientras yacía inmóvil en el suelo. El oso se erguía sobre él, una figura imponente contra el cielo que se oscurecía. Jack sintió el miedo primitivo recorriendo sus venas, sabiendo que estaba completamente a merced de una criatura mucho más allá de su control. Atraído por el olor de la sangre y su instinto de dominar el territorio, el oso comenzó a olfatear los restos de la presa de Jack, distrayéndose momentáneamente. Jack permaneció inmóvil, su cuerpo roto, su mente entre olas de dolor y un extraño adormecimiento que llegaba con la fría realidad de su situación. A medida que pasaban los minutos, los pensamientos de Jack se dirigieron a su aislamiento. Estaba a millas de cualquier forma de ayuda, sin que nadie supiera su ubicación exacta. Su familia sabía que estaba en el vasto Yukón, pero no lo esperarían de vuelta hasta dentro de varios días. Incluso si pudiera moverse, no había a dónde ir, ningún refugio en el corazón de esa naturaleza implacable. Sus respiraciones se volvieron superficiales, cada una enviando una nueva ola de dolor a través de sus costillas golpeadas. El mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse, los sonidos del bosque se apagaban en un extraño y espeluznante silencio. En sus últimos momentos de conciencia, sintió todo el peso de su soledad, de la indiferencia salvaje hacia su presencia. El frío se apoderó de Jack mientras yacía inmóvil en el suelo, su respiración superficial y su cuerpo magullado por el poderoso ataque del oso. El bosque se había oscurecido. Las sombras de la tarde se alargaban hacia la noche mientras un espeso silencio se asentaba a su alrededor. Después de arrasar con los restos de la presa, el oso se alejó regresando a la maleza densa, dejando a Jack solo y vulnerable. El inmenso dolor en su pecho y extremidades hacía casi imposible moverlo siquiera un poco. Cada respiración era como arrastrar fragmentos afilados por sus pulmones. Mientras yacía allí, la vastedad de la naturaleza del Yukón se sentía abrumadora. Cada crujido lejano parecía amplificado, llenándolo de una conciencia elevada de su aislamiento. Nadie vendría a buscarlo esa noche. Su familia y amigos sabían que estaba allí, pero no sospecharían ningún problema hasta que no regresara en varios días. Incluso entonces, no sabrían por dónde comenzar a buscar en este territorio salvaje. A través de la niebla del dolor, la mente de Jack volvió a la decisión que había tomado de venir aquí solo. Como cazador experimentado, siempre se había enorgullecido de su independencia y habilidad para sobrevivir en la naturaleza con recursos mínimos. Pero ahora, con la amenaza de un final lento y agonizante,
ese orgullo parecía vacío. Se dio cuenta de que sus años de experiencia, su conocimiento sobre supervivencia, no lo habían preparado para esta cruda realidad de enfrentarse a la naturaleza en su forma más pura. La naturaleza no tenía simpatía, no se preocupaba por sus habilidades o experiencia. Existía indiferente a las luchas de cualquier criatura dentro de ella. Las horas pasaron con cada una marcada por el frío implacable que se filtraba en sus huesos. Las estrellas aparecieron arriba como si lo miraran desde su silencio distante. Jack trató de mover los brazos, esperando encontrar algo a su alcance que pudiera ofrecerle calor o alivio, pero su cuerpo apenas respondía. Estaba perdiendo la sensación en sus piernas y manos. El adormecimiento se extendía a medida que el frío tomaba control. Sus pensamientos volvían a su familia, los rostros de sus hijos aparecían fugazmente en su mente, y sintió una punzada de arrepentimiento por el riesgo que había decidido tomar al salir solo. Finalmente los sonidos del bosque volvieron. Las criaturas de la noche comenzaron a moverse una vez más después de que el oso se fuera. La mente de Jack, embotada por el dolor y el cansancio, registró los sonidos de una manera desapegada, sintiendo como si se desvaneciera en el paisaje mismo que había venido a conquistar. Se había convertido en una parte más del ecosistema del bosque. Cuando un grupo de cazadores encontró su cuerpo sin vida a la mañana siguiente, la primera luz del amanecer proyectó un tenue resplandor sobre su cuerpo. El bosque ya lo había reclamado. Los restos de su campamento estaban esparcidos por el suelo, un testimonio silencioso de su lucha, su rifle descansando donde lo había dejado caer. Los cazadores, endurecidos por años en la naturaleza, hicieron una pausa en respeto, sabiendo demasiado bien los riesgos. En el después, la historia de Jack serviría como un recordatorio sombrío para la comunidad local de cazadores, una lección de los peligros de la soledad en lo salvaje. Su muerte subrayó la importancia de la preparación, de saber cuándo aceptar los propios límites. Aunque el Yukon lo había reclamado, su legado sería una lección para otros que se adentraran en su vasto e indiferente abrazo. El bosque silencioso y quieto no llevaría ninguna marca de su paso, continuando como siempre intocable por el esfuerzo humano. El 5 de octubre de 2024, Daniel, un excursionista de 25 años con una creciente cantidad de seguidores en las redes sociales, emprendió una aventura en un parque nacional en las montañas de Sierra Nevada, en California. Conocido en línea por sus audaces y a veces imprudentes hazañas, Daniel había ganado reputación por acercarse al límite en busca de la foto perfecta. A sus seguidores les encantaban sus impresionantes fotos de acantilados imponentes y cascadas misteriosas, cada imagen capturando su pasión por la naturaleza y la emoción. Este viaje al Parque Nacional era parte de su plan para hacer crecer su cuenta aún más y capturar fotos que acercaran a sus seguidores a las experiencias salvajes que perseguía. Mientras caminaba por el parque esa tarde, Daniel vio un prado tranquilo cerca del sendero. Bañado por la cálida luz dorada del sol poniente, el campo parecía perfecto para una de sus clásicas fotos. Avanzó sosteniendo su cámara y tomando fotos mientras avanzaba, acercándose al borde del prado. Entonces vio un gran oso alimentándose en silencio entre la hierba alta y las flores silvestres. Para la mayoría de los excursionistas, ver un oso sería una señal para retirarse, un recordatorio de los riesgos de estar en territorio de osos. Pero para Daniel era una oportunidad dorada que sabía que emocionaría a su audiencia. Excursionistas cercanos notaron que Daniel se acercaba al oso y algunos susurraron entre ellos, preocupados por su proximidad. Algunos incluso gritaron advirtiéndole que no se acercara demasiado, pero Daniel estaba demasiado concentrado para escuchar sus voces. Su cámara estaba lista, su corazón acelerado y emocionado por capturar una foto única. Ya había fotografiado fauna antes, pero nada como esto. Esto era real, crudo y justo frente a él. Impulsado por su ambición de compartir un momento inolvidable con sus seguidores, Daniel se acercó al oso, cada movimiento calculado para lograr el ángulo perfecto. Enfocó cuidadosamente su cámara, ajustándola para capturar él y el oso en una sola toma. Sería dramático, intenso y diferente a todo lo que sus seguidores habían visto. Avanzaba en silencio, cuidando de no molestar demasiado al animal, pero cada paso lo acercaba a una línea invisible que jamás debía cruzar. Al acercarse, el oso levantó la cabeza, deteniéndose para buscar comida.
Daniel vio esto como su oportunidad y dio un paso al frente con la cámara en alto. El oso se tensó mientras comenzaba a percibir una amenaza. Por primera vez, Daniel dudó, sintiendo un escalofrío al hacer contacto visual con la poderosa criatura. Entendió que había cometido un error, pero la realización llegó demasiado tarde. El oso reaccionó completamente consciente de su presencia. Sin previo aviso, atacó con sus poderosas patas, lo impulsaron hacia él con una fuerza imparable. El corazón de Daniel latió fuertemente. Su reacción inicial pasó de la admiración al terror al darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Se giró para correr, la cámara se le resbaló de las manos y cayó en la hierba, grabando el caos que se desató. Sus instintos reaccionaron, pero la velocidad del oso no tenía comparación, cubriendo la distancia en segundos. Los observadores que habían estado mirando con creciente horror comenzaron a gritar, tratando de distraer al oso, pero sus voces eran lejanas e ineficaces frente a la decidida persecución del animal. Daniel enfrentó la brutal realidad de la naturaleza que antes admiraba desde una distancia segura, su ambición chocando fatalmente con el poder implacable de la naturaleza. El oso alcanzó a Daniel derribándolo antes de que pudiera ganar distancia. Su fuerza lo abrumó, dejándolo indefenso mientras luchaba por recuperar el equilibrio. El suelo era irregular y sus intentos de protegerse solo parecían enfurecer más al oso. El animal lo golpeó con gran fuerza, cada movimiento de sus patas reforzando su dominio y debilitándolo cada segundo. El dolor era intenso, pero el shock y el terror eran aún mayores al darse cuenta de que estaba completamente fuera de control y sin ayuda inmediata. Desde el sendero, los observadores miraban la escena aterradora, impotentes para intervenir, pero igualmente incapaces de apartar la vista. Algunos intentaron gritar más fuerte, agitando los brazos para distraer al oso, pero sus esfuerzos pasaron desapercibidos. El prado estaba lleno de tensión y miedo, contrastando con la escena serena que había sido momentos antes. Los testigos, congelados por la feroz reacción del oso, no podían hacer nada más que esperar en silencio que el oso se alejara. Después de lo que pareció una eternidad, el oso, aparentemente satisfecho de que la amenaza había sido neutralizada, comenzó finalmente a retirarse, dejando atrás el cuerpo inmóvil de Daniel. El prado cayó en silencio, el oso desapareciendo entre los árboles tan rápidamente como había aparecido. Los observadores atónitos dudaron, reuniéndose antes de acercarse al lugar donde Daniel había caído. Lo que encontraron fue desgarrador, las secuelas de un encuentro trágico que dejó una marca indeleble en todos los que lo presenciaron. Pronto llegaron los guardabosques, alertados por otros excursionistas que habían huido del lugar para buscar ayuda. Con una mezcla de profesionalismo y tristeza, los guardabosques comenzaron su trabajo, examinando la escena y moviendo suavemente las pertenencias de Daniel, incluido su teléfono, que yacía abandonado en la hierba. El dispositivo guardaba los últimos momentos de su vida, un registro involuntario de los peligros de ignorar los límites del mundo natural. Un sentimiento de tristeza llenó el aire mientras revisaban las imágenes y el metraje. Esta tragedia fue una pérdida y un recordatorio profundo de las consecuencias de buscar gloria a costa de la seguridad personal. La noticia del incidente se difundió con los últimos momentos de Daniel, convirtiéndose en una advertencia compartida ampliamente en redes sociales y medios de comunicación. Muchos sintieron tristeza, pero algunos también sintieron ira, considerando sus acciones como imprudentes. La conversación que siguió destacó la delgada línea entre admiración por la naturaleza y los riesgos de sobrepasar los límites. Las comunidades en línea debatieron el papel de las redes sociales en fomentar comportamientos arriesgados, algunos condenando la cultura de la documentación extrema que a menudo empuja a las personas a situaciones peligrosas. En los días siguientes, el área donde Daniel había perdido la vida fue visitada por muchos, algunos dejando flores o símbolos de respeto, mientras que otros se detenían a reflexionar sobre la importancia de respetar lo salvaje. Se añadieron señales a lo largo del sendero recordando a los visitantes mantener la seguridad frente a la fauna, y las autoridades del parque esperan prevenir una tragedia similar. Aunque acostumbrados a los encuentros entre personas y animales, los guardabosques adquirieron un renovado sentido de precaución. Sus recordatorios y advertencias a los visitantes ahora llenos de una urgencia renovada. La familia y amigos de Daniel se quedaron para sobrellevar su pérdida,
luchando por reconciliar su pasión por la aventura con el terrible final que le había traído. Su historia se convirtió en parte del legado del parque, un ejemplo de advertencia que resonaría con futuros excursionistas y visitantes. Las lecciones dejadas por su vida y su prematura partida no se olvidaron pronto, grabadas en el paisaje que había amado y como recordatorio de la poderosa y predecible belleza de la naturaleza. El 18 de septiembre de 2024 marcó un nuevo comienzo para Liam de 20 años, cuando comenzó su trabajo como guardabosques en la vasta naturaleza de Colorado. Aunque había completado su formación básica, la experiencia en el campo sería muy diferente a las clases y ejercicios prácticos. Con amor por la naturaleza y la conservación, Liam había soñado con este momento durante años. En su primer día, no pudo evitar sentir orgullo mientras patrullaba los senderos, admirando los altos pinos y los paisajes que se extendían ante él. Sabía que el trabajo podría ser desafiante y que la naturaleza era peligrosa, pero su entusiasmo opacaba cualquier preocupación. Equipado con un kit estándar de guardabosques que incluía un walkie-talkie, aerosol para osos y un pequeño kit de supervivencia, Liam se sentía listo para enfrentar lo que fuera. Esa mañana estaba tranquila y mientras caminaba por el parque repasaba mentalmente su formación, recordando los protocolos ante encuentros con animales. Su emoción era igual a su compromiso de proteger el entorno natural y a los visitantes que venían a disfrutarlo. A medida que pasaba el día, llegó un reporte por radio. Una familia acampando cerca de uno de los senderos populares había encontrado un oso que aparentemente estaba hurgando entre sus suministros de comida. El pulso de Liam se aceleró. Aunque había sido entrenado para enfrentar encuentros con animales, encontrarse con un oso en su primer día no era lo que esperaba. Ajustó su aerosol para osos, asegurándose de que estuviera al alcance, y se dirigió al campamento, su corazón palpitando con adrenalina y nerviosismo. Cuando Liam llegó al campamento, inmediatamente vio a la familia acurrucada, con miedo en los ojos, mientras observaban al oso. El gran oso negro, probablemente atraído por el olor de la comida, estaba peligrosamente cerca de ellos, hurgando en sus suministros con sorprendente fuerza. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Liam evaluó sus opciones limitadas. El oso estaba agitado y había comenzado a gruñir, su poderosa figura moviéndose con una intensidad impredecible. La familia estaba atrapada sin una vía de escape segura y sabía que debía actuar rápido para evitar una tragedia. Pensando rápido, Liam hizo un ruido deliberado para desviar la atención del oso hacia él. La cabeza del oso giró en su dirección, sus ojos oscuros fijos en él mientras él avanzaba, intentando alejar al animal de los campistas. Esperaba dirigir al oso con el aerosol sin escalar la situación. El oso pareció reconocer la amenaza que él representaba y comenzó a avanzar hacia él, sus movimientos deliberados e inquebrantables. El entrenamiento de Liam enfatizaba mantener una distancia segura, pero él se encontraba en una posición en la que retirarse pondría a la familia en un mayor riesgo. Su mente corría tratando de recordar cada paso que había practicado, cada precaución que se le había enseñado. Pero en ese momento, cara a cara con la imponente figura del oso, la teoría y la realidad parecían mundos separados. Respiró hondo preparándose para mantenerse firme. En los breves segundos antes de que el oso llegara a él, Liam hizo una señal a la familia para que se alejaran hacia los árboles. El padre asintió, abrazando a sus hijos mientras retrocedían lentamente con el rostro pálido por el miedo. Liam sabía que cada segundo que mantenía la atención del oso era un segundo más que ellos podían usar para ponerse a salvo. El oso continuó su avance, su cuerpo masivo tenso mientras evaluaba a Liam, analizando la nueva amenaza. Liam se mantuvo firme, sujetando el aerosol con fuerza mientras trataba de mantener su respiración controlada. Su mente repasaba su entrenamiento, enfocándose en cada detalle del movimiento del oso, sabiendo que cualquier error podría provocar un ataque. La familia ya se había alejado lo suficiente, pero Liam entendía que no podría mantener al oso a raya por mucho más tiempo. Su única opción era usar el aerosol, esperando que el animal se alejara. Cuando el oso se acercó, Liam levantó el aerosol, liberando un chorro constante hacia su cara. El oso sacudió la cabeza y tambaleó levemente, pero no completamente disuadido.
El corazón de Liam se hundió cuando el oso dejó escapar un bajo gruñido, acercándose a pesar del efecto del aerosol. Cada uno de sus movimientos parecía deliberado, una prueba de su resolución y una afirmación de su dominio en ese espacio salvaje. Liam sabía que sus opciones se estaban agotando. El oso se lanzó hacia él y Liam retrocedió, intentando mantener la distancia. Pero la velocidad del oso fue abrumadora y en segundos cerró la brecha entre ellos. Tropezó cayendo al suelo mientras levantaba los brazos para protegerse. El oso lo atacó dejándolo sin aliento. Luchó por recuperar el equilibrio, pero el peso del oso lo presionaba hacia abajo. En sus últimos momentos, los pensamientos de Liam se dirigieron a la familia que había salvado. Sintió una extraña sensación de paz, sabiendo que sus acciones les habían dado una oportunidad de escapar ilesos. Su sacrificio aseguraría su seguridad, y ese pensamiento le dio un sentido de propósito y calma en medio del caos. Cuando los guardabosques llegaron más tarde, encontraron el cuerpo sin vida de Liam donde había hecho su última defensa. La familia, aunque afectada, estaba a salvo, eternamente agradecida por la valentía y abnegación del joven guardabosques. La historia del sacrificio de Liam se difundió rápidamente, resonando profundamente en la comunidad y en aquellos que se aventuraban en la naturaleza. Sus heroicas acciones sirvieron como recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes protegen tanto a las personas como a la fauna, generando un respeto duradero por la naturaleza y la imprevisibilidad de sus criaturas. Tras el incidente, el parque honró la memoria de Liam y su historia se convirtió en un testimonio del coraje y sacrificio necesarios para proteger a los demás. Su legado perduró, inspirando a futuros guardabosques a continuar con la misma dedicación y valentía que marcó su breve pero impactante tiempo como guardabosques.